Bueno, hoy vamos a hacer nuestro video de la serie de jueces, que es el 2. Vamos al capítulo 2, abre tu Biblia y vamos a analizar un suceso más de esta grande historia que nos enseña este libro, segundo libro histórico. El ángel de Jehová empieza así, hablándonos que subió de Gilgal a Boquim. Cuando habla del ángel de Jehová, cuando vamos a la etimología de la palabra, puede ser un mensajero, un maestro, un enviado, puede ser alguien humano o alguien espiritual, pero por el contexto que tenemos aquí, esta es una aparición visible de Dios, una cristofanía, ¿no? Entonces, subió de Gilgal, donde habían hecho un pacto, donde habían hecho la circuncisión, donde habían celebrado la Pascua. Es algo muy relevante que nos diga de dónde subió el ángel de Jehová, por decir que era un lugar importante, y viene a Boquim, donde ahora ellos están llorando, donde ahora ellos están mal. Y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Es decir, los saqué de Egipto, los saqué de la esclavitud y los traje a la tierra prometida. Dios había hecho estas hazañas de sacarlos e introducirlos. Esto es algo muy relevante. Dios no solamente nos sacó del mundo, sino nos metió a la iglesia, a la vida espiritual, a la vida de Dios. Esa es una obra completa, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios hizo eso con el pueblo y con nosotros? Porque es un tipo de relación como de matrimonio, donde Él es el esposo, el que nos sustenta, el que nos guía, nos cuida, nos abraza, y nosotros somos ese tipo de esposa que estamos comprometidos con Él. Con tal que vosotros, dice el verso 2, no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? O sea, el Señor sabía que ellos no tenían la capacidad de interrelacionarse con los moradores de Canaán. Entonces lo que ellos debían de hacer era quitar todo objeto de culto, toda religión diferente, todas creencias, prácticas, las tenían que quitar y no hacer pacto con los moradores de la tierra, porque era algo semejante, hablando del matrimonio, al adulterio, cuando ellos adoraran a otro Dios. Entonces debían de derribar todas las formas de cultos, porque ellos ya eran los dueños, ellos ya mandaban en esa tierra. Y si no las quitaban, iban a ser tentados a practicarlas. Por eso no debían de convivir con ellos. Es como el que fue borracho y en su casa tiene botellas de vino o tiene latas de cerveza, pues no las debe de tener porque puede caer. O el drogadicto que sigue visitando a sus amigos ahí donde usan drogas, pues no, porque va a ser destruido, tarde que temprano va a caer. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes. Es decir, ustedes quisieron vivir con ellos, van a ser tropezadero. Es decir, se van a equivocar, van a pagar las consecuencias a sus decisiones. A veces decimos: es que Dios no me lo impidió, o Dios no, sí me dejó que hiciera esto y lo otro. Bueno, aquí está la clave, que entonces Dios va a permitir, si tú te aferras o yo soy necio, a que caigamos en estas contradicciones de lo que Dios nos pide. Entonces Israel tomó las decisiones de que ellos vivieran con ellos, y los mandatos de Dios los dejó sin importancia, ¿eh? Y esto pasa con el ser humano que quiere vivir sin Dios. No le importa la Biblia, no le importa su palabra, no le importan sus planes, no le importa nada. Así vivió Israel, como vive mucha gente. Entonces las consecuencias iban a ser terribles, porque Dios los había hecho libres para que disfrutaran de una obediencia con Dios, pero ahora iban a ser azotados porque estaban desviados en unas prácticas que ellos tanto querían abrazar, ¿no? Como en este tiempo la gente que está en el mundo, pues quiere abrazar todo lo del mundo. Entonces el pecado aparentemente es llamativo, pero va a llegar el momento en el que te va a azotar y te va a hacer tropezar. Mucha gente por el pecado ha muerto por enfermedades sexuales, por usar drogas, por desvelarse tanto en el mundo, en la parranda, en la pachanga.
Las consecuencias van a llegar. Hay quienes pierden a su familia, pierden a su esposa, destruyen sus matrimonios, chocan en un accidente por el alcohol. Tarde que temprano los va a azotar y van a tropezar. Y qué mejor es que obedezcamos a Dios. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. O sea, sí, pues les dio tristeza, quizás melancolía, las lágrimas eran muy abundantes, pero no te llevan a una solución. Hay gente que todo lo quiere arreglar llorando, que todo lo quiere arreglar con lágrimas, pero no los lleva a una solución. Ellos deben de tener fe. Tantas lágrimas no bastaban, mejor un grano de mostaza, pero de fe, para que las cosas pudieran cambiar. A veces el papá, mamá llora por su hijo, no quiere nada con Dios, es pura lloradera, pero no tiene fe. Es que mi marido, mi esposa no quiere nada con Dios. Y a veces nos la vivimos llorando, llore y llore por todo, pero no hay fe. Lo que hace el cambio no son las lágrimas, es la fe que nosotros profesemos en Dios. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron sacrificios a Jehová. Después este mismo capítulo nos vuelve a repetir la muerte de Josué, que resalta que mientras él estuvo vivo, pues ejerció un gran liderazgo y el pueblo, todos obedecieron a Dios mientras él era el líder, ¿no? Entonces ellos ahora estaba una nueva generación que no habían sido testigos de primera mano de los milagros que Dios había hecho con los padres, que Dios había llamado, no tenían la historia tan reciente. Acuérdense que ellos son una nueva generación, que todos sus padres habían muerto en el desierto. Ahora nosotros debemos de tener ese cuidado con nuestras nuevas generaciones, que ellos conozcan a Dios, que conozcan los dones, que conozcan los ministerios, que conozcan lo que es hablar lenguas, lo que es interpretarlas, lo que es tener sueños, lo que es tener revelación, lo que es el mover del Espíritu Santo, la pentecostalidad, y no convertir nuestras congregaciones en simples formas religiosas con métodos para que demos fruto y eso. No, tienen que conocer todo el mover de Dios, porque son nuevas generaciones que ya viven con el internet y ya viven con todo lo digital, con todo lo nuevo, y muchas veces se cae en el humanismo y ya lo espiritual, lo divino, entonces no está en sus mentes. En el verso 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. O sea, los Baales eran muchos dioses, ¿no? Muchos tipos de adoración que estaban en Canaán, posesionados en la mente de los habitantes de ahí, y era una mezcla de desenfreno sexual, de religiosidad, de promiscuidad, y por esto cambiaron a Dios. O sea, los israelitas hicieron, cuando hice lo malo ante los ojos de Jehová, es como cuando alguien hace una falta en tu cara, aunque tú sepas y ellos que está mal. O sea, es un descaro. Ellos fueron descarados. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Fíjense, se les olvidó todo y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, porque eran más fáciles de servir, a los cuales adoraron y provocaron que Dios se enojara, porque Dios había hecho algo por ellos. Servir a esos dioses era fácil. Se trataba del desenfreno, se trataba de la diversión, de darle alegrías al cuerpo. Entonces eran realmente fácil. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, ¿no? Baal, amo, señor, es el mismo diablo disfrazado. Es el mismo diablo buscando la adoración para él, que desde un principio de su creación él buscó. Entonces este Dios falso, o con esta máscara, el diablo tenía influencia en los babilonios, caldeos, fenicios, etcétera. Se decía Dios de la lluvia, de los truenos, de la fertilidad. O sea, todo realmente se refiere a Lucifer, el cual busca maquillar su identidad en muchas maneras para que la gente lo adore y lo siga. Astarot, igualmente una diosa, ¿no? En el asunto de la mujer, o la antítesis de Baal, de la fertilidad, del amor. En la demoniología es la gran duque del infierno. Es una mujer que ustedes, cuando ven esas estatuillas que han encontrado de ella, está desnuda,
y sus órganos sexuales toscamente exagerados, o sea, como por ejemplo ahora esas mujeres que se operan, que se miran desproporcionadas de sus pechos, de todas partes, porque es una representación de esta diosa, capaz que ya no saben, pero eso ya pasaba. Era una estatuilla de una mujer desnuda con sus órganos sexuales toscamente exagerados. Era la patrona de la prostitución sagrada y celebraban sus rituales con excesos orgiásticos. O sea, era una mezcla de la religión con el asunto de la sexualidad y también significaba estrella o lucero en la mañana. Por eso les digo, es el mismo diablo, pero está disfrazado para engañar a la gente, a los pueblos. Entonces, ¿qué practicaba? O sea, por todo esto cambió Israel a Dios. Sacrificios humanos eran incluidos en sus rituales. Había prostitución, había homosexualidad, mutilación corporal. Y Dios, ¿por qué trastornaba la agricultura, el clima y estas cosas? Porque se asociaban ellos en que sus poderes estaban en estas cosas. Entonces Dios por eso muchas veces trastornó las cosechas, el clima, todo, para demostrarle a los pueblos que esos eran dioses falsos. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Los robadores eran los tipejos simples, hombres ociosos, sin ninguna estrategia ni poder para hacer nada, pero lo que nos dice la Biblia es que Dios los entregaba en las manos de los peores para que ellos vieran que no tienen ningún poder, ¿no? Entonces también, ¿por qué vemos que Dios los entrega? Bueno, por amor, para que ellos entiendan que necesitan a Dios y si no, no van a recapacitar. Verso 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado y tuvieron gran aflicción. O sea, no podían escapar de Dios. Ellos habían hecho un pacto ante Dios. Ellos habían declarado que Dios estaba con ellos, pero ahora Dios era su enemigo. Por eso, todos los que hacemos un pacto con Dios, que nos bautizamos, nos hemos comprometido con Él en una alianza y a Dios no se le va a olvidar. Dios sabe lo que tú hiciste cuando te entregaste a Él. Y si ahora reniegas de tu pacto, donde quiera que tú andes, que oigas este video o alguien te aconseje, tú sabes que hay en ti, en tu espíritu, ese día en el que tú pactaste con Dios, aunque tú hayas roto ese pacto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios? Pues levantó jueces para que los ayudaran y por amor al pueblo los levantó para que ellos demostraran que Dios tenía el amor de que ellos fueran libres. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, los que adoraron y se apartaron pronto del camino, porque ya estaban decididos a cambiar de religión, a cambiar de creencia, porque les beneficiaba corporalmente, ¿no? Entonces, cuando Jehová les levantaba jueces, pues estaba con ellos y los libraba de sus enemigos que los oprimían y los afligían. Entonces Dios respaldaba a quién, a estos líderes que Dios levantaba, hombres singulares que podían ponerse enfrente y salvar al pueblo, como son los que necesita la obra de Dios en este tiempo, hombres, mujeres, líderes fuertes que amen a Dios, que amen su obra y que se dejen usar, ¿no? Pero había un vicio que cuando moría el juez, pues ellos volvían atrás, se volvían a corromper más que sus padres, o sea, iba en deterioro constante, seguían a dioses ajenos y nadie los aparta de su camino. Tenemos que tener cuidado nosotros. Si nosotros entregamos a nuestros hijos un cristianismo light, un cristianismo ligero, barato, nuestros hijos es muy probable que sea todavía más light, más barato. Y si ahora no se parece el cristianismo a lo que debe de hacer, pues cuando ellos lo vivan se va a parecer mucho menos. Entonces la ira de Dios se encendió contra Israel. Vemos mucho en este libro la ira de Dios. Muchos tienen a Dios en un concepto de que no se enoja, de que Dios no comete cosas que nos van a perjudicar por nuestro desvío. No, aquí habla de la ira de Dios. Imagínense el enojo de Dios. Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Es decir, sus enemigos van a estar con ustedes para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová estando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto Jehová dejó aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Entonces ahora los vecinos ya no serían echados fuera como Dios les había indicado, sino que constantemente iban a ser una amenaza para ellos, para sus hijos, para sus nietos, al grado
de que tienen el poder de desviarlos del propósito eterno. Espero que este video de reflexión llegue a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu y te haga volver al Dios verdadero, al Dios de Israel, si es que te alejaste. Y si tú ya estás agarrado de la mano de Dios, levántate como un poderoso juez, que te conviertas en una inspiración para que tu iglesia, tu ministerio, tu fraternidad, entonces tengan victorias, porque Dios tiene hombres poderosos en sus congregaciones. Un juez es uno que tiene el poder y la capacidad de enderezar a otro. Dios te bendiga y espero que estos videos sean de bendición.